Un millonario arroja a sus gemelos discapacitados a un río, frío, calculador y convencido de que nadie jamás descubriría su secreto. Pero 20 años después, recibe una llamada que lo deja helado y lo cambia todo. Uno de ellos sobrevivió y quiere verte antes de morir. Aquello que el multimillonario creyó haber enterrado para siempre está a punto de salir a la luz, con voz, rostro y una verdad desgarradora que jamás imaginó. Pero la mayor sorpresa, ese hijo no viene en busca de venganza, sino de algo aún más poderoso. ¿Podrá el hombre que una vez eligió la crueldad enfrentar ahora el precio de la redención? Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Venda. En una fría mañana de invierno, el viento aullaba alrededor de la apartada mansión de Richard Lavaux, haciendo vibrar las ventanas del dormitorio principal, que había sido improvisadamente convertido en sala de parto. La mansión, erguida en lo alto de una colina, se mantenía aislada de miradas curiosas y chismes inoportunos, tal como Richard lo había planeado. Clara Mendoza se aferraba a las sábanas, los nudillos blancos de tanto esfuerzo, mientras otra contracción sacudía su cuerpo. El sudor le pegaba el cabello oscuro a la frente, a pesar del frío que llenaba la habitación. «Empuja ahora, querida», apremió la partera Esther Villanueva, con sus manos expertas listas para recibir una nueva vida. «Ya veo al primer bebé». El grito de Clara desgarró el aire cuando dio a luz a su primer hijo. Pero en vez del anuncio alegre que debería haber seguido, cayó un silencio pesado. «¿Qué pasa?», jadeó Clara, intentando incorporarse. «¿Por qué no llora?». Esther actuó con rapidez, despejando las vías respiratorias del bebé. Finalmente, un llanto débil se hizo oír, pero el rostro de la partera seguía sombrío mientras examinaba las piernas deformes del recién nacido. «Viene otro», murmuró Esther suavemente, desviando la atención de Clara. Minutos después, llegó el segundo gemelo, su pequeño cuerpo aún más frágil que el de su hermano, con una debilidad muscular evidente que hacía que sus movimientos fueran lentos y limitados. La puerta se abrió de golpe. Richard Lavaux, impecable en un traje a medida a pesar de la hora, apareció en el umbral. Sus ojos fríos recorrieron la escena. La madre exhausta, la partera preocupada y, por último, los dos recién nacidos. «Déjame verlos», ordenó, acercándose a los pequeños bultos. Clara extendió una mano temblorosa. «Richard, necesitan cuidados especiales, pero son hermosos. Son nuestros hijos». El rostro de Richard se endureció al examinar a cada bebé. Su labio se torció con desprecio. Esas criaturas débiles e imperfectas jamás podrían llevar el apellido Lavaux con orgullo. Su imperio estaba construido sobre la fuerza, sobre la perfección, no sobre seres rotos que solo provocarían lástima o, peor aún, burla. «Richard, por favor», suplicó Clara al ver su expresión. «Yo los criaré sola. Nadie tiene por qué saberlo. Son tu sangre». Sin decir una palabra, Richard se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. En su despacho, levantó el teléfono y marcó un número. «Luis, tengo un trabajo para ti», le dijo a Luis Arriaga, un estibador del puerto que le debía favores importantes. «Haz que desaparezcan. Esta noche». Horas después, Richard regresó al lado de la cama de Clara, con el rostro cubierto por una máscara de simpatía ensayada. «Lo siento», le dijo, con una voz carente de toda emoción genuina. «Los médicos hicieron todo lo posible. Los bebés eran demasiado débiles, sus condiciones demasiado graves. No sobrevivieron». Los sollozos desgarradores de Clara resonaron por toda la mansión, pero Richard no sintió nada. Su reputación seguía intacta. Su problema había quedado resuelto. En ese mismo instante, mientras la pequeña barca se deslizaba por el río oscuro, Luis Arriaga se detuvo, con las manos temblorosas sobre los remos. El saco de arpillera a su lado se movió levemente, y de su interior escaparon pequeños gemidos.
Lo que al principio había parecido un trabajo sencillo, una forma de saldar su deuda con Richard Lavaux, ahora le pesaba como una losa imposible de cargar. Luis se secó el sudor de la frente, a pesar del frío invernal. Había aceptado dinero de hombres poderosos antes. Había hecho cosas de las que no se sentía orgulloso. Pero esto era distinto. Recogió los remos dentro de la barca y, con manos temblorosas, alcanzó el saco. Lo abrió con cuidado y se encontró mirando dos caritas diminutas. Una con los ojos apretados por el dolor. La otra lo observaba con una lucidez sorprendente. «Madre de Dios», susurró Luis, con la voz quebrada. «¿Qué estoy haciendo?» El bebé de los músculos débiles emitió un pequeño sonido, como si preguntara algo. Algo se rompió dentro de Luis, en ese rincón de su corazón que creía endurecido tras años de lucha por sobrevivir. «No puedo», le dijo al aire de la noche. «No puedo hacer esto». Luis conocía un lugar, un convento escondido entre las colinas, dirigido por monjas que nunca hacían preguntas. Dio la vuelta a la barca y remó con renovada determinación contra la corriente, sintiendo que esas pequeñas vidas a su lado de pronto valían más que nada en el mundo. El amanecer despuntaba cuando Luis subió los escalones de piedra hasta la puerta del convento, con los bebés envueltos torpemente en sus brazos. Sor Bernadette respondió a sus desesperados golpes. Su rostro envejecido no mostró sorpresa alguna ante la escena. «Estos niños necesitan refugio», explicó Luis en voz baja y apremiante. «Gente poderosa los quiere muertos. Nadie debe saber que están aquí». Sor Bernadette lo miró profundamente a los ojos, luego a los bebés. «Dios nos envía a quienes necesitan protección», dijo simplemente, tomando los bultos con manos expertas. Antes de marcharse, Luis garabateó una nota con un lápiz gastado que sacó del bolsillo. «Perdónennos. Debían morir, pero alguien tuvo corazón». La colocó en la improvisada cuna que Sor Bernadette preparó rápidamente. «Nunca estuve aquí», murmuró Luis, retrocediendo hacia la puerta. «Jamás volveré. Así estarán más seguros», dijo él. Sor Bernadette asintió con gravedad. «Estos niños crecerán bajo la gracia de Dios. Vete en paz». Luis se perdió entre la niebla matinal, sin dejar rastro de su fugaz valentía. A kilómetros de allí, en su imponente edificio de oficinas, Richard Lavaux firmaba documentos con mano firme, convencido de que su vergüenza secreta había sido borrada para siempre. Se sentía más liviano, libre de cargas, sin sospechar jamás que sus hijos seguían vivos, ocultos tras los muros de un convento, salvados por la inesperada conciencia de un hombre al que él no consideraba más que una herramienta. Años atrás, un corazón se rompió. Años antes, Clara Mendoza estaba sentada sola en la habitación estéril del hospital, con el cuerpo aún adolorido tras el parto. Afuera, la nieve caía en remolinos suaves, cada copo un pequeño fantasma blanco deslizándose frente al cristal. La habitación le parecía demasiado grande, demasiado vacía. Sus brazos, demasiado livianos. «Lo siento mucho, señora Mendoza», dijo la mujer de rostro severo y traje costoso, una de las asistentes personales de Richard. «Hubo complicaciones durante el parto. Ninguno de los bebés sobrevivió». Clara la miró sin comprender. «Pero los oí llorar. Los escuché». «Fue solo un instante», respondió la mujer, evitando la mirada de Clara. «Los médicos hicieron todo lo posible». Los dedos de Clara se aferraron a la manta del hospital. ¿Puedo verlos? Por favor, necesito abrazarlos, aunque sea una vez». El señor Lavaux ya ha hecho los arreglos. Era su deseo evitarle más dolor. La voz de la mujer sonaba mecánica, ensayada. «Los cuerpos han sido llevados para su cremación inmediata». Algo se quebró dentro de Clara en ese momento, algo que nunca sanaría del todo. Un sollozo le desgarró la garganta, crudo y primitivo. La asistente retrocedió, incómoda, ante un dolor tan desnudo. «El señor Lavaux ha autorizado una compensación generosa», añadió la mujer, dejando un sobre en la mesita de noche. «Considera que lo mejor es que ambos sigan adelante por separado». 3 días después, Clara vació su escritorio en Lavaux Industries,
donde había trabajado como asistente ejecutiva de Richard antes de que comenzara su relación. No dejó dirección ni nota. Simplemente desapareció en la inmensidad de la ciudad, llevándose solo su corazón hecho trizas y el terrible vacío donde deberían haber estado sus hijos. Al otro lado de la ciudad, en su lujosa mansión, Richard Lavaux observaba a su hija Camille, de 8 años, practicar ballet en el estudio privado. Sus movimientos eran precisos, gráciles, perfectos. «Excelente técnica, querida», le dijo, aplaudiendo cuando terminó la rutina. «Vas a ser la estrella del recital». Camille sonrió radiante ante el poco frecuente elogio de su padre. «¿Vas a venir esta vez, papá?» «Lo prometiste». «Nada podría impedirme estar allí», aseguró Richard, aunque ya tenía 3 cenas de negocios compitiendo por ese espacio en su agenda. Haría que funcionara. Camille era su legado, su creación impecable. Representaba todo lo que él había construido. Belleza, disciplina, excelencia. Más tarde esa noche, Richard dio una última orden a su personal. El nombre de Clara Mendoza y los desafortunados acontecimientos relacionados con su salida no deben mencionarse nunca más. Ni a mí, ni a nadie. ¿Ha quedado perfectamente claro? Su asistente asintió con seriedad. «Sí, señor Lavaux. Ya está resuelto». Richard dio por zanjado el asunto para siempre, convencido de que la verdad había quedado enterrada tan a fondo como si jamás hubiera existido. Con el paso del tiempo, el imperio empresarial de Richard Lavaux creció a una velocidad vertiginosa. Sus inversiones se multiplicaron, su influencia se consolidó, y su fortuna alcanzó alturas que ni él mismo había imaginado posibles. Para cuando cumplió 60 años, las revistas financieras estimaban su patrimonio en $9.000 millones. El apellido Lavaux brillaba en las fachadas de rascacielos en 12 grandes ciudades, y el recién creado Lavaux Legacy Trust gestionaba donaciones benéficas que acaparaban titulares cada trimestre. El señor Lavaux ha redefinido la filantropía corporativa, elogiaba la prensa especializada, un titán con corazón de oro. Richard cuidaba esa imagen con esmero. Contrató al mejor equipo de relaciones públicas que el dinero podía conseguir, donaba a las causas adecuadas y hablaba con una sinceridad ensayada sobre la importancia de retribuir a la sociedad. Su foto favorita era cortando cintas en hospitales infantiles, erguido en sus impecables trajes, sonriendo con benevolencia, mientras los flashes lo rodeaban. Mientras tanto, Camille Lavaux pasó de ser una niña que bailaba ballet a convertirse en una joven de 25 años, reflexiva y apasionada. A diferencia de su padre, su interés por la labor social nacía de una compasión genuina, no de una estrategia para construir imagen. Sorprendió a Richard al obtener una maestría en gestión de organizaciones sin fines de lucro en lugar de negocios. «La defensa de los derechos de las personas con discapacidad es mi vocación», papá le explicó una noche, durante la cena en el penthouse. «Hay tantos niños que solo necesitan una oportunidad». La sonrisa de Richard se tensó apenas perceptiblemente. «Por supuesto, querida. Aunque esperaba que te interesaras más por el lado corporativo. El legado es importante. Estoy construyendo un legado», insistió Camille. «Solo que es de otro tipo». Estos pequeños choques se volvieron más frecuentes a medida que Camille ganaba independencia. A pesar de la distancia emocional de su padre, de cómo miraba el reloj mientras ella le contaba algo o atendía llamadas durante las cenas familiares, Camille lo quería profundamente. Sabía ver destellos de calidez bajo esa fachada pulida que los demás no percibían. En una luminosa mañana de primavera, equipos de cámaras abarrotaban el atrio de la Torre Lavaux para una importante rueda de prensa. Richard se situó en el podio, con Camille un paso detrás, mientras anunciaba una donación de $50 millones para una nueva ala de rehabilitación pediátrica. «Todo niño merece el mejor comienzo posible», proclamó Richard, con voz firme y convincente. «El Centro Lavaux de Rehabilitación Infantil garantizará que quienes nacen con desafíos físicos puedan alcanzar su máximo potencial». Los periodistas aplaudieron. Camille sonreía, llena de orgullo. Richard sonrió para las cámaras, aceptando elogios por su generosidad,
mientras enterraba aún más hondo el recuerdo de aquellos 2 bebés a quienes, en otro tiempo, había ordenado eliminar por las mismas condiciones que ahora su dinero pretendía remediar. A medianoche, Richard Lavaux estaba solo en su oficina del ático. Las luces de la ciudad brillaban abajo, más allá de los ventanales que iban del suelo al techo, pero él no reparaba en nada de eso. Su atención estaba fija en los informes trimestrales, cifras que normalmente le proporcionaban satisfacción. Aquella noche, sin embargo, no eran más que manchas borrosas ante sus ojos cansados. El teléfono sonó, sobresaltándolo. Richard frunció el ceño al ver en la pantalla: llamada desconocida. Pocas personas tenían acceso a esa línea privada, y ninguna lo llamaría a esas horas. Lavaux respondió con sequedad. Una voz masculina, suave, apenas un susurro, contestó al otro lado. Uno de los gemelos que ordenó matar sobrevivió. ¿Quiere verlo? Antes de morir. La línea se cortó con un leve clic. Richard se quedó inmóvil, el teléfono aún pegado al oído. Sentía el corazón golpearle el pecho, como si quisiera escapar. El vaso de whisky junto a su portátil temblaba en su mano, ahora insegura. Lo dejó sobre la mesa antes de que se derramara. Imposible, murmuró a la habitación vacía. Pero la voz había sonado tan segura, tan serena. No era una amenaza ni una exigencia, solo una declaración de hechos. Gemelos. Clara. El pasado que había sepultado hacía 30 años. Richard pulsó el intercomunicador. Edwards. Venga, por favor. El guardia de seguridad nocturno apareció momentos después, firme en el umbral. Sí, señor Lavaux. ¿Alguien llamó a recepción pidiendo por mí esta noche?, preguntó Richard, esforzándose por mantener la voz firme. No, señor. Todo tranquilo esta noche. Revise el registro de llamadas de esta línea. Quiero saber de dónde vino esa llamada. Durante las 3 noches siguientes, Richard apenas pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su dormitorio a las 3 de la mañana, acosado por recuerdos que había reprimido durante décadas. El rostro de Clara, los bebés que solo había visto fugazmente, los arreglos hechos con Luis Arriaga. Al cuarto día, Richard llamó a Anton Mercer, un investigador privado con quien había trabajado en asuntos corporativos. Necesito absoluta discreción, le dijo Richard cuando Mercer llegó a su oficina. Es algo personal. El investigador asintió. Siempre, señor Lavaux. Richard escribió un nombre en un papel y se lo deslizó por el escritorio. Encuentre cualquier cosa relacionada con los gemelos de Clara Mendoza. Partidas de nacimiento, certificados de defunción, lo que sea. Mercer alzó una ceja, pero no hizo preguntas. ¿Hasta qué fecha retrocedo? 30 años, respondió Richard, dándole la espalda para mirar por la ventana. Y Mercer, que nadie se entere de esto. Nadie. A la mañana siguiente, Richard estaba sentado en su escritorio, frotándose las sienes. El sueño, una vez más, le había sido esquivo. La llamada misteriosa había desatado algo dentro de él, un temor insidioso que se abría paso por las grietas de su mundo cuidadosamente construido. Su teléfono vibró. Marco Ruiz, el investigador, lo llamaba. Señor Lavaux, la voz de Ruiz sonó al otro lado, profesional y eficiente. Tengo los primeros hallazgos. A Richard se le tensó la garganta. Adelante. Hay un paciente en la clínica Oakwood Care, en el sur de Georgia. Se llama Elijah Mendoza, 30 años. Discapacidades físicas severas, principalmente debilidad muscular. Además, padece una rara afección cardíaca congénita que está avanzando. Los médicos le dan menos de 1 año. La mano de Richard tembló levemente al buscar su bolígrafo. Mendoza repitió. El nombre le supo a ceniza en la boca. El nombre de Clara. Sí, señor. Los registros indican que creció en un convento hasta los 12 años. Luego pasó de hogar en hogar. No hay padre registrado. Madre desconocida. Envíame todo, ordenó Richard, la voz hueca, y despeja mi agenda de mañana. Volamos a Georgia. Al terminar la llamada, Richard se quedó de pie junto a la ventana de su oficina, mirando sin ver.
Uno de ellos había sobrevivido. Todos esos años, mientras él levantaba su imperio, uno de los hijos de Clara, su hijo, había estado allí afuera, viviendo, sufriendo. Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. «Papá». Camille estaba en el umbral, impecable con su ropa de trabajo. ¿No íbamos a desayunar juntos? Richard parpadeó. «Perdón, es que me distraje». Camille lo observó con preocupación. «Te ves fatal. ¿Has dormido algo?» «Estoy bien», respondió, cortante, pero suavizó el tono al ver la expresión herida de su hija. «Solo son problemas de trabajo. No tienes por qué preocuparte. Siempre dices lo mismo». Camille se acercó y le puso una mano suave en el brazo. «Pero esta vez es diferente. Llevas días actuando raro». Richard le dio unas palmadas a la mano, evitando mirarla a los ojos. «Es complicado. Mañana tengo que hacer un viaje rápido a Georgia». «¿Georgia? ¿Qué hay en Georgia?» «Solo negocios», repitió, sintiendo el sabor amargo de la mentira en la boca. Más tarde Richard volvió a llamar a Ruiz. «Reserva el jet privado para mañana a primera hora. A las 6. Que nadie sepa a dónde vamos ni por qué». «Entendido, señor». Richard colgó y se quedó mirando la carpeta que Ruiz le había enviado. Dentro había una foto borrosa de un joven delgado en silla de ruedas. La mano de Richard vaciló sobre la imagen, temeroso de tocarla, temeroso de enfrentar el fantasma de su pasado y la prueba viviente de su mayor pecado. Cuando Richard llegó a la clínica Oakwood Care, el sol de Georgia ya estaba alto, golpeando el modesto edificio de una sola planta. La clínica, rodeada de pinos, aislada y discreta, era el lugar perfecto para ocultar a alguien durante años. «Espera en el coche», le indicó Richard a Marco Ruiz, ajustándose la corbata. No quería testigos para ese momento. Dentro, la clínica olía a antiséptico y ambientador artificial. Una enfermera de cabello entrecano levantó la vista de su escritorio. «Vengo a ver a Elijah Mendoza», dijo Richard, usando el alias que había preparado. «John Barrett, amigo de la familia». La enfermera, Claudia Simmons según su placa, le sonrió con calidez. «Oh, qué bien. Elijah no recibe muchas visitas. Está en la habitación 12, al fondo del pasillo». El corazón de Richard latía con fuerza mientras avanzaba por el pasillo estéril. Al llegar a la habitación 12, se detuvo, la mano suspendida sobre el picaporte. 30 años de secretos enterrados lo esperaban al otro lado. Entró y vio a un joven delgado en silla de ruedas junto a la ventana. Elijah Mendoza se volvió para mirarlo, y Richard sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El chico tenía los ojos de Clara, profundos, sabios y dolorosamente familiares. «El señor Barrett, ¿verdad?». La voz de Elijah era suave pero firme, con un matiz que Richard no supo identificar. Richard asintió con rigidez. «Sí, supe de tu situación y quise». «Puedes mentirle a todos los demás», lo interrumpió Elijah, esbozando una sonrisa amarga. «A mí no puedes mentirme». Richard se quedó helado. «No entiendo». «Richard Lavaux». Elijah pronunció el nombre como una sentencia. «He visto tu cara en revistas toda mi vida. El gran filántropo, el defensor de las causas infantiles». El silencio entre ambos se hizo denso, cargado con 3 décadas de abandono. «¿Cómo me encontraste?», preguntó finalmente Richard, incapaz de mantener la compostura. «Yo no te encontré. Jacob lo hizo». Los ojos de Elijah no se apartaron ni un instante del rostro de Richard. «Mi hermano desapareció hace 5 años. Dijo que iba a buscarte, que te haría pagar». La calma ensayada de Richard se desmoronó. «¿Hermano? Ambos. ¿Sobrevivieron? ¿Schizophrène?». La pregunta de Elijah quedó flotando en el aire. El teléfono de Richard vibró. El nombre de Camille apareció en la pantalla. Lo silenció con dedos temblorosos. «Hombre popular», observó Elijah. Richard retrocedió hacia la puerta. «Será mejor que me vaya». «Vas a volver», afirmó Elijah con tranquila certeza. «Esto no ha terminado». En el coche, Marco Ruiz observó el rostro lívido de su jefe. «¿Todo bien, señor?». Richard miró fijamente el espejo retrovisor,
viendo no su reflejo, sino el fantasma de un hombre más joven que había ordenado la muerte de sus propios hijos. Su mundo cuidadosamente construido empezaba a desmoronarse, hilo por hilo, de la peor manera. Mientras tanto, Camille Lavaux recorría de un lado a otro el piso de su apartamento en Manhattan, con el teléfono pegado al oído. Su padre no había respondido ninguna de sus llamadas en 3 días, algo totalmente fuera de lo común. «Marco, por favor», dijo, la voz tensa de preocupación. «Solo dime dónde está mi padre». Al otro lado de la línea, Marco Ruiz carraspeó incómodo. «Señorita Lavaux, le aseguro que su padre está atendiendo un asunto de negocios muy importante. Ha pedido que no lo molesten». «Eso mismo me dijiste ayer», replicó Camille. «Y el día anterior también. Algo anda mal, lo presiento». Después de colgar, Camille se sentó frente a su computadora, mordiéndose el labio inferior. Su padre siempre le había enseñado a confiar en su intuición, y en ese momento, todo en ella le gritaba que algo no estaba bien. Inspiró hondo, abrió su portátil y comenzó a sortear la seguridad del servidor privado de su padre. Ser hija de un magnate tecnológico tenía sus ventajas. Conocía todos los patrones de sus contraseñas. 20 minutos después, logró acceder. Lo que encontró le heló la sangre. Los registros financieros mostraban un pago de $50.000 a alguien llamado Luis Arriaga. Hacía 20 años. La línea de concepto estaba en blanco, pero la fecha, apenas unos días después de su 10º cumpleaños, le pareció extraña. Luego encontró una carpeta titulada CM. Dentro había fotos de vigilancia de una mujer llamada Clara Mendoza, junto con expedientes médicos. El último documento tenía fecha de apenas 3 días atrás, una dirección de la clínica Oakwood Care, en el sur de Georgia. «¿Quién eres, Clara?», susurró Camille, contemplando el rostro de la mujer. Había algo inquietantemente familiar en sus ojos. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de su padre. «Estaré incomunicado un día más. No te preocupes». Pero ya era demasiado tarde para eso. Camille ya estaba preocupada y decidida a encontrar respuestas. En menos de 1 hora, había reservado un vuelo a Georgia. Mientras preparaba una pequeña bolsa de viaje, su mano se detuvo sobre la foto de su padre en la mesita de noche. «¿Qué has hecho, papá?», murmuró, guardando la foto en la bolsa. El vuelo fue rápido y silencioso. Camille alquiló un coche en el aeropuerto y tecleó la dirección de la clínica en el GPS. El corazón le latía con fuerza mientras conducía por el campo de Georgia, sin saber qué o a quién iba a encontrar. Más tarde ese mismo día, Camille estacionó el coche de alquiler en el pequeño aparcamiento de la clínica Oakwood Care. El edificio era modesto, de ladrillo y una sola planta, con unas pocas ventanas que reflejaban el sol de la tarde. Le temblaban ligeramente las manos al apagar el motor. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó en voz baja, aunque en el fondo ya lo sabía. Algo en el comportamiento reservado de su padre, la misteriosa mujer de los archivos y esa clínica oculta apuntaba a una verdad para la que no estaba segura de estar lista. Con paso decidido, Camille atravesó las puertas de cristal corredizas y siguió los letreros hasta el ala de pacientes. Al doblar la esquina, se quedó paralizada. Allí, a través de la ventana de la habitación 112, vio a su padre sentado junto a la cama de un joven frágil. No hablaban, simplemente compartían un silencio tenso y cargado de incomodidad. El joven en la cama se veía pálido y delgado, con la silla de ruedas cuidadosamente plegada al lado de la mesita de noche. Sin pensarlo, Camille empujó la puerta y entró. «Papá». Su voz se quebró por la emoción. Richard Lavaux levantó la cabeza de golpe, y el color desapareció de su rostro. «Camille, ¿qué haces?». «Encontré los archivos», dijo ella, avanzando hasta quedar completamente dentro de la habitación. «Lo descubrí todo. ¿Quién es Clara Mendoza? ¿Y quién es él?», señaló al joven que yacía en la cama. Los ojos del paciente, oscuros e inteligentes, la observaron con una intensidad sorprendente.
Un destello de reconocimiento cruzó por su rostro. «Eres su hija», dijo en voz baja. Su tono era débil pero claro. «Por supuesto que lo eres. Tienes sus ojos». Richard se puso de pie de golpe. «Camille, este no es el lugar. Tenemos que hablar de esto en privado». No respondió ella con firmeza. «No más secretos. No más mentiras. ¿Quién es él, papá? ¿Qué has hecho?» La mandíbula de Richard se tensó. «No sabes lo que significa proteger un legado. Todo lo que he construido, todo lo que te he dado, ha requerido tomar decisiones difíciles». Las lágrimas asomaron en los ojos de Camille. «¿Decisiones difíciles? ¿Así llamas a esto?» Miró alternativamente a su padre y al joven, cuyo rostro seguía siendo inescrutable. «Ya no sé quién eres», susurró, retrocediendo hacia la puerta. Sin decir nada más, Camille se dio la vuelta y salió apresuradamente, con el corazón hecho pedazos a cada paso. Detrás de ella dejó a su padre erguido y orgulloso, mientras el misterioso joven la observaba en silencio desde su cama de hospital. Al cabo de un rato, la mano frágil de Elijah se extendió hacia el cajón junto a su cama. Camille había regresado 1 hora después de marcharse, con los ojos enrojecidos pero la determinación renovada. Richard permanecía junto a la ventana, mirando a la nada, con la espalda rígida por la tensión. «Creo que mereces saber la verdad», dijo Elijah suavemente a Camille. «Los dos la merecen». Del cajón sacó un sobremanila gastado, amarillento por el paso del tiempo. Sus dedos temblaban levemente mientras extraía varios papeles. «Mi hermano Jacob y yo fuimos criados por monjas en el convento de Santa Catalina hasta que cumplimos 5 años», comenzó Elijah, con la voz firme, a pesar de su debilidad. «La hermana Bernadette era como una madre para nosotros. Ella sabía que éramos diferentes. Yo no podía caminar sin ayuda. Jacob era más fuerte, pero sus manos...» Se detuvo un momento. Decían que ambos éramos milagros, solo por haber sobrevivido al nacimiento. Camille se sentó al borde de su cama, escuchando con atención. Richard permanecía junto a la ventana, pero sus hombros se tensaron al oír el nombre de Jacob. Después de que el convento se quedó sin fondos, fuimos de una casa de acogida a otra. Algunas personas eran amables. La mayoría, no, contó Elijah, y sus ojos se oscurecieron. En la última, con los Henderson, casi mataron a Jacob a golpes cuando intentó protegerme del cinturón del señor Henderson. Jacob tenía 15 años. A la mañana siguiente, ya no estaba. Nunca volví a verlo. Camille se limpió una lágrima. «Lo siento mucho. Esto es lo que quería que vieran». «Los dos», dijo Elijah, extendiendo una carta desvaída, escrita en el papel membretado del convento. «La hermana Bernadette me la envió antes de morir, hace 3 años». Richard por fin se apartó de la ventana, el rostro pálido al reconocer el nombre. «Querido Elijah», leyó Camille en voz alta, «al enfrentar mis últimos días, debo contarte lo que he guardado en secreto. A ti y a Jacob los trajo hasta nuestra puerta un hombre llamado Luis. Los dejó con una nota que decía: perdónennos. Ustedes debían morir, pero alguien tuvo compasión. He ocultado esta verdad para protegerlos del dolor, pero merecen saber que alguien eligió la vida para ustedes, aun cuando le ordenaron lo contrario. Con amor eterno, hermana Bernadette». Desde el otro lado de la habitación, Richard emitió un sonido ahogado. La carta se deslizó de los dedos de Camille mientras ella alzaba la vista hacia su padre. «Papá», susurró, pero Richard Lavaux solo podía mirar la carta, viendo cómo su muro de negación, construido con tanto esmero, empezaba a resquebrajarse. Sus manos temblaban mientras se aferraba al marco de la puerta para no caer. Luis musitó, dejando escapar el nombre como si fuera una confesión. En ese instante, las piernas de Richard Lavaux cedieron. 20 años de mentiras cuidadosamente tejidas se derrumbaron a su alrededor como un castillo de naipes. Salió tambaleándose de la sala de la clínica, ignorando la mirada preocupada de la enfermera Claudia, y empujó las puertas de emergencia. El aire frío de Georgia le golpeó el rostro, pero apenas lo notó.
En una esquina del estacionamiento, detrás de su lujoso auto de alquiler, Richard se dobló y vomitó. Sus caros zapatos italianos quedaron salpicados con la prueba física de su culpa. Volvió a vomitar una y otra vez, hasta que solo le quedó el sabor amargo de la bilis y de sus propios pecados. «Papá», la voz de Camille sonó a su espalda. Ella lo había seguido afuera, el rostro marcado por la confusión y el dolor. Richard se limpió la boca con su pañuelo de seda. Las manos le temblaban sin control. «¿Desde cuándo lo sabes?», le exigió Camille, la voz quebrada. «¿Sobre Clara? ¿Sobre Elijah y Jacob? ¿Cuánto tiempo llevas mintiéndonos a todos?». Richard alzó la vista hacia su hija perfecta, compasiva, y por primera vez en su vida no fue capaz de inventar una mentira convincente. La verdad se le escapó como veneno. «Desde el día en que naciste», susurró con voz ronca, «tomé una decisión que creí poder enterrar. Pero al final, fui yo quien quedó sepultado». Camille retrocedió como si él la hubiera golpeado. «¿Ordenaste que mataran a tus propios hijos?». Su voz era apenas un hilo. Richard no pudo sostenerle la mirada. Era joven, ambicioso. Ellos eran imperfectos. No soportaba la idea de que... La voz de Camille subió de tono. «¿De tener hijos discapacitados? ¿Hijos como esos por los que finges preocuparte con tus fundaciones benéficas?». Dentro de la clínica, Elijah estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana, observando a su padre y a su hermana en el estacionamiento. La enfermera Claudia permanecía a su lado, con la mano apoyada en su hombro en gesto protector. «Se está quebrando», dijo Elijah en voz baja. «Por fin se está quebrando». Cuando Richard y Camille regresaron a la habitación, Richard parecía 20 años mayor. Su presencia, normalmente imponente, se había reducido a algo pequeño y derrotado. Elijah lo miró con esos ojos penetrantes que, de algún modo, no mostraban odio, solo una tristeza profunda y lúcida. «Si quieres hacer al menos una cosa bien», dijo Elijah suavemente, «encuentra a Jacob. Necesito verlo, antes de morir». Richard asintió, con lágrimas corriéndole por el rostro por primera vez desde que era niño. «Lo encontraré», prometió, con la voz desgarrada. «Cueste lo que cueste». 5 años atrás, el hogar de acogida de los Weeks se había convertido en una prisión para los mellizos Mendoza. Harold Weeks se cernía sobre Elijah, cinturón en mano, el rostro deformado por la rabia. «Derramaste pintura en mi garaje, inútil lisiado», gritó Harold, alzando el cinturón. Jacob, que tenía 15 años, se lanzó hacia adelante, interponiéndose entre su hermano y el padre de acogida. «Fui yo. Yo la tiré», mintió, con el cuerpo tembloroso, pero la mirada desafiante. «Entonces te toca el doble», gruñó Harold, agarrándolo del cuello de la camisa. Nina Weeks observaba desde la puerta, los brazos cruzados y los labios apretados en una línea de indiferencia. Esa noche, después de la paliza que le dejó marcas en la espalda, Jacob se sentó al borde de la cama de Elijah. La respiración de su hermano era dificultosa. Su problema cardíaco empeoraba con el estrés. «No puedo quedarme aquí», Eli, susurró Jacob, aferrado a la vieja armónica que les había regalado su primer padre de acogida. «Y no voy a dejar que te lastimen otra vez». A Elijah se le llenaron los ojos de lágrimas. «Se supone que debemos estar juntos. Voy a volver por ti», prometió Jacob, «cuando encuentre un lugar seguro». Antes del amanecer, Jacob se escapó por la ventana, llevando solo su armónica y la ropa puesta. El frío le calaba hasta los huesos a través de la chaqueta fina, mientras se perdía en la noche. 3 días después, una funcionaria de bienestar infantil llamada Marsha Dixon llenaba un formulario. Su bolígrafo rasgaba el papel. Jacob Mendoza, desaparecido, probablemente sin hogar. Suspiró y agregó su expediente a un archivador ya repleto de casos similares. Otro niño perdido que el sistema no había sabido proteger. En el presente, Richard permanecía junto a la cama de hospital de Elijah, el rostro pálido mientras escuchaba la historia. «Jacob me protegió toda la vida», dijo Elijah en voz baja, incluso cuando eso significaba recibir él las peores palizas. Camille se secó las lágrimas de los ojos.
Lo vamos a encontrar, afirmó, con la voz firme a pesar de que le temblaban las manos. Richard asintió, los hombros hundidos bajo el peso de las consecuencias de sus actos. Contrataré a los mejores investigadores. Usaré todos los recursos que tenga. Camille se volvió hacia su padre, la mirada dura pero decidida. Si vamos a hacer esto, ya no te escondes. Ni del pasado, ni de ti mismo. Richard sostuvo la mirada de su hija, viéndola de verdad quizá por primera vez. No me voy a esconder, prometió, apenas en un susurro. Pase lo que pase, sea quien sea Jacob ahora, lo enfrentaré. Elijah los observaba, con la esperanza y el miedo luchando en sus ojos cansados. Jacob siempre decía que volvería por mí, murmuró. Tal vez esta vez podamos ir nosotros a buscarlo. Durante el verano de 1998, Jacob Mendoza, de 13 años, se sentaba en el alféizar de la ventana de la habitación que compartía con su hermano, rodeando con su brazo delgado a su gemelo en un gesto protector. Afuera, el calor del verano ondulaba sobre el asfalto resquebrajado, pero dentro de la casa de acogida de los Wicks, el aire estaba helado de miedo. No te preocupes, Ellie, susurró Jacob, observando cómo Harold Wick subía tambaleándose por el camino de entrada. No voy a dejar que te haga daño otra vez. Elijah se apoyó en el hombro de su hermano, respirando con dificultad por su problema de corazón. Los gemelos llevaban 3 meses con los Wicks. Tiempo suficiente para saber que el carácter de Harold explotaba con cada botella vacía y que los castigos de Nina eran fríos y calculados. Niños, bajen aquí ahora. La voz de Nina cortó la casa como un cuchillo. En la cocina, las manos temblorosas de Elijah lo traicionaron. El vaso de agua se le resbaló y se hizo añicos sobre el linóleo. El rostro de Harold se ensombreció al girarse desde la nevera. Mira que eres torpe, mocoso, gruñó Harold, alzando la mano y abofeteando a Elijah. El niño más pequeño se desplomó en el suelo. Algo dentro de Jacob se rompió. Años de rabia contenida y un instinto feroz de protección lo impulsaron. Se lanzó hacia adelante y su puño chocó contra la mandíbula de Harold con un crujido espantoso. «Corre, Ellie», gritó Jacob tomando la mano de su hermano. Salieron huyendo por la puerta trasera mientras Harold rugía detrás de ellos. El bosque detrás de la casa los envolvió en sus sombras verdes. Jacob casi tuvo que cargar a Elijah, atravesando arroyos y saltando troncos caídos hasta que cayó la noche. Durmieron acurrucados bajo un paso elevado de la autopista, con la chaqueta de Jacob envolviendo al hermano más débil. Al amanecer, Elijah ya no podía ponerse de pie. Sus labios habían adquirido un tono azul alarmante y su pulso era irregular. «No puedo seguir», jadeó Elijah. Los ojos de Jacob se llenaron de lágrimas mientras tomaba la decisión más difícil de su corta vida. Llevó a Elijah hasta el borde del bosque, cerca de una pequeña clínica que recién abría sus puertas esa mañana. «Alguien te va a encontrar aquí», le dijo Jacob, acomodando a su hermano contra un árbol donde pudieran verlo. «Te van a ayudar». «No me dejes», suplicó Elijah, aferrándose a la camisa de Jacob. «Tengo que hacerlo», respondió Jacob, con la voz quebrada. «Si me quedo, nos mandarán de vuelta con los Wicks, o nos separarán igual». Sacó su armónica del bolsillo y la puso en la mano de Elijah. «Guárdala. Algún día volveré por ella. Te lo prometo». Con un último abrazo, Jacob se alejó poco a poco. «Voy a encontrar un lugar seguro para nosotros. Después volveré por ti». Elijah lo miró entre lágrimas mientras su hermano se perdía por el camino polvoriento, la armónica apretada en su mano temblorosa. El sol fue subiendo, proyectando largas sombras sobre el suelo, mientras la distancia entre los gemelos crecía con cada paso. Poco después de hablar con Elijah, Camille Lavaux y Marco Ruiz iniciaron la búsqueda de Jacob Mendoza con renovada determinación. La luz de la mañana se filtraba por los ventanales polvorientos cuando entraron en la oficina de registros públicos del pueblo, un pequeño edificio de ladrillo con archivadores que olían a papel viejo y vidas olvidadas. «Necesitamos información sobre un adolescente fugitivo de hace unos 5 años», explicó Camille a la empleada.
con la voz tensa de determinación. Jacob Mendoza. Tendría unos 15 años cuando desapareció. La empleada negó con la cabeza. Esos registros son confidenciales. Necesitarían. Tengo la documentación necesaria, interrumpió Marco, deslizando los papeles que Richard había preparado. El dinero y las influencias abrían puertas, incluso las de los archivos sellados. Mientras esperaban, una mujer de cabello entrecano y ojos amables se les acercó. No pude evitar escuchar. ¿Están buscando a Jay Mendoza? El corazón de Camille dio un vuelco. ¿Jay? Buscamos a Jacob. Es el mismo chico, dijo la mujer, tendiéndoles la mano. Soy Carla Rivers. Dirijo programas de apoyo comunitario aquí. Jay. Oh, Jacob. Solía venir a nuestro refugio. Se quedaba unas semanas y luego volvía a desaparecer. Marco se inclinó hacia adelante. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Hace unos 3 años, respondió Carla. Era especial, siempre tocando esa vieja armónica. Una música preciosa, triste como la lluvia. Se sentaba cerca de las paradas de autobús y tocaba durante horas. La gente le daba dinero, pero él nunca pedía. Tenía demasiado orgullo. Camille sintió un nudo en la garganta. ¿Tiene alguna idea de a dónde fue? Carla negó con la cabeza, pero rebuscó en su bolso. No, pero tengo esto. Sacó un papel doblado, amarillento en los bordes. Una de nuestras voluntarias era estudiante de arte. Hizo bocetos de algunos de los que venían seguido. Desplegó el papel y dejó ver un dibujo a carboncillo de un chico adolescente. Sus ojos, oscuros e intensos, estaban llenos de una tormenta de emociones. La boca, torcida en una sonrisa que parecía desafiante y vulnerable a la vez. Había algo inquietante en su rostro, una dureza impropia de su edad, pero también un destello de luz que se negaba a apagarse. Camille llamó a Richard, que llegó 20 minutos después. Cuando vio el dibujo, le temblaron las manos al tomarlo de Carla. Es él, susurró Richard apenas audible. Sus dedos recorrieron el contorno del rostro del muchacho con una reverencia que sorprendió a Camille. Es mi hijo. Sostenía el dibujo como si fuera una reliquia invaluable. Ese primer atisbo del niño al que había ordenado destruir. Al cabo de un tiempo, la búsqueda de Jacob los llevó a Nueva Orleans, donde el aire era denso de humedad y olía a magnolias. Camille, Richard y Marco siguieron una pista de susurros y recuerdos a medias hasta un pequeño club de jazz, escondido en una calle angosta del barrio francés. El Blue Note no era más que un agujero en la pared, luz tenue, pintura descascarada y mesas marcadas por décadas de copas y cigarrillos. Pero al entrar, el ambiente cambió. La música los envolvió como un abrazo, triste pero reconfortante. Buscamos a Terrence Holloway, dijo Marco al barman, que señaló con la cabeza a un hombre negro alto, sentado en una mesa del rincón, gafas oscuras cubriéndole los ojos y los dedos marcando el ritmo sobre la mesa. Señor Holloway, se acercó Camille. Estamos buscando a alguien, un joven que quizá tocó la armónica aquí. Se hace llamar Jay. Terrence giró el rostro hacia la voz de ella. Por aquí pasan muchos músicos, señorita. ¿Qué tiene de especial este? Richard dio un paso al frente. Debía de ser un adolescente. Posiblemente vivía en la calle. La expresión de Terrence cambió. El reconocimiento le cruzó la cara. ¿Ese chico? Sí, me acuerdo de él. Tocaba afuera por unas monedas. Al principio no quería entrar. Demasiado orgulloso o demasiado asustado. No sabría decir cuál de las dos. ¿Alguna vez mencionó de dónde era? Preguntó Camille, sintiendo renacer la esperanza. No era de hablar mucho, respondió Terrence, negando con la cabeza. Pero esa armónica, Dios mío, esa armónica. Ese chico tocaba como si le hubieran arrancado el alma, vuelto a coser y luego quemado otra vez. Nunca he escuchado un dolor así, ni antes ni después. Richard se quedó completamente inmóvil, absorbiendo cada palabra como si fueran golpes. Hubo una noche, continuó Terrence, que se emborrachó con whisky que alguien le compró. Empezó a hablar de un hermano gemelo y de un río.
Dijo que intentaron ahogarlo cuando era un bebé. Terrence se encogió de hombros. Pensé que eran cosas de borracho, pero la forma en que lo dijo, como si estuviera confesando algo sagrado. Desde las sombras donde estaba, Richard dejó escapar un sonido, un sollozo ahogado que intentó acallar de inmediato. Las lágrimas le corrían por el rostro mientras se daba la vuelta, los hombros sacudidos por el esfuerzo de contener su dolor. Camille observó a su padre, ese titán de la industria y la ambición, desmoronándose ante sus ojos. Jamás lo había visto llorar, ni una sola vez en toda su vida. Ahora lloraba abiertamente, vencido por el recuerdo del lamento de una armónica y del muchacho roto que la tocaba. En ese instante, comprendió que este viaje ya no era solo para encontrar a Jacob. Estaba transformando a su padre de formas que nunca habría imaginado. De pronto, el teléfono de Camille sonó mientras ella revisaba en su habitación de hotel la escasa información que habían reunido sobre Jacob. En la pantalla apareció un número desconocido con código de área de Atlanta. «¿Hola?», respondió, con cautela en la voz. «¿Es Camille Laveau?». La voz de la mujer era cálida, pero dudosa. «Mi nombre es Renee Brooks. Soy voluntaria en el refugio juvenil Crossroads, en Atlanta. Vi su anuncio sobre Jay Mendoza». El corazón de Camille le dio un vuelco. Torpemente puso la llamada en altavoz mientras hacía señas frenéticas a su padre, que miraba por la ventana. «Sí, soy yo». «¿Lo conoce?», preguntó Camille, con la voz temblorosa. «A veces se queda en nuestro refugio», explicó René. «No es algo regular, pero viene cada pocas semanas. De hecho, está aquí ahora, o al menos estuvo esta mañana. Suele tocar la armónica en Centennial Plaza por las tardes. Los otros chicos le dicen Bluesman». El rostro de Richard perdió todo el color al escuchar aquello. Sus manos se aferraron al alféizar de la ventana con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Estaremos allí esta noche», prometió Camille, ya buscando su chaqueta. «Gracias, René. De verdad, muchísimas gracias». 3 horas después, Richard y Camille estaban al borde de Centennial Plaza, en pleno centro de Atlanta. El aire de la tarde era fresco y las farolas proyectaban largas sombras sobre el concreto. Una pequeña multitud se había reunido alrededor de una figura sentada en un banco bajo una luz parpadeante. Las notas fantasmales de una armónica flotaban en el aire, una melodía tan cargada de dolor que a Camille le dolía el pecho. Richard se quedó paralizado, respirando con dificultad. «Ese susurro». Se acercaron, abriéndose paso entre el público disperso. Jacob estaba encorvado en el banco, sus dedos deslizándose con destreza sobre la armónica. Era delgado pero fibroso, con el cabello oscuro cayéndole sobre la frente. Llevaba ropa gastada pero limpia, unos vaqueros con los bajos deshilachados, una chaqueta de mezclilla desteñida. A sus pies, un gorro pequeño con algunos billetes de $. Pero lo que más impresionó a Camille fueron sus ojos, hundidos y recelosos, como los de alguien que ha visto demasiada oscuridad y espera aún más. Al acercarse, Jacob levantó la vista. Su mirada recorrió a Camille con una curiosidad distante, hasta posarse en Richard. En un instante, el reconocimiento cruzó su rostro, seguido de algo más sombrío, una mezcla de sorpresa y rabia. La música se detuvo de golpe. La armónica quedó suspendida en el aire mientras Jacob miraba fijamente al hombre que había ordenado su muerte 20 años atrás. El silencio entre ellos se tensó como un cable a punto de romperse. Al anochecer, los tres estaban sentados en bancos fríos del parque, uno frente al otro. El sol poniente pintaba el cielo de tonos naranjas y violetas, proyectando largas sombras sobre sus rostros. Jacob había accedido a hablar, pero solo en público, solo bajo sus condiciones. El pequeño parque estaba casi vacío. A lo lejos, un parque infantil permanecía desierto, los columpios moviéndose suavemente con la brisa vespertina. Camille se sentó entre los dos hombres, con los hombros tensos y la mirada inquieta, saltando nerviosa de uno a otro. Jacob empezó con cautela. «Llevamos semanas buscándote. Elijah quiere». «¿Elijah?». Jacob alzó la cabeza de golpe, los ojos súbitamente alerta.
¿Lo han visto? Está bien. Está enfermo, respondió Camille con suavidad. Pero resiste. Quiere verte. Jacob asintió, asimilando la noticia. Luego su mirada se endureció al posarse en Richard, que permanecía inmóvil, el rostro convertido en una máscara de neutralidad forzada. «Sabes», dijo Jacob, con voz baja y contenida, «siempre supe de ti. ¿Quién eras? Lo que hiciste». Sacó de su chaqueta un recorte de periódico, doblado y amarillento. Los guardé todos, cada artículo, cada foto, cada vez que mencionaban al gran Richard Lavoe. Richard miró el recorte, las manos temblándole levemente. Cada vez que donabas a algún fondo para niños, continuó Jacob, la voz cada vez más dura, me preguntaba cuántos de nosotros habrías enterrado antes. Camille extendió la mano, intentando posar suavemente la suya sobre el brazo de Jacob. «Por favor, vinimos para...» No la interrumpió Jacob, sin apartar la vista de Richard. «Sé por qué está aquí. Culpa. Tal vez miedo. Pero amor, no. Eso nunca». Richard por fin habló. La voz ronca. «Jacob, no puedo cambiar lo que hice. Pero de verdad, disculparte». Jacob se puso de pie de golpe, imponiéndose sobre ellos. «No puedes borrarme con palabras. 20 años de infierno no se borran solo porque, al fin te nació la conciencia». Su voz retumbó en el parque vacío. Tenía los puños apretados, todo el cuerpo le temblaba de rabia. «Nos tiraste como basura. Ordenaste que nos mataran. ¿Y ahora qué quieres? Perdón, paz». Escupió Jacob las palabras. «No mereces paz». Se giró de golpe y recogió la mochila del suelo. «Jacob, por favor», suplicó Camille, las lágrimas corriéndole por el rostro. «Elijah te necesita». «Lo encontraré yo solo», respondió Jacob, cortante. «Sin él». Movió la cabeza en dirección a Richard, que seguía inmóvil, con la vergüenza marcada en cada arruga de su cara. Sin decir más, Jacob se alejó a grandes zancadas, sus pasos resonando pesados sobre el asfalto, dejando atrás a un padre y una hija envueltos por la oscuridad creciente. Más temprano ese día, Elijah Mendoza estaba sentado junto a la ventana de la clínica, su cuerpo delgado casi perdido en el sillón demasiado grande. La luz de la mañana se colaba entre las persianas, dibujando franjas doradas sobre su rostro pálido. Respiraba con dificultad, cada movimiento de su pecho era un esfuerzo consciente. Aunque solo tenía 20 años, su cuerpo cargaba el cansancio de quien ha vivido varias vidas. La enfermera Claudia Simmons entró con su medicación. Sus pasos suaves sobre el linóleo. Llevaba 3 años cuidando de Elijah, viendo cómo su salud se deterioraba poco a poco. «¿Cómo te sientes hoy, Elijah?», preguntó, acomodando las pastillas en un vasito de papel. La sonrisa de Elijah era suave, aunque no llegaba a sus ojos. «Más o menos igual». «¿Trajiste el agua?». Mientras Claudia le pasaba el vaso, notó que le temblaban las manos. «Tu padre y tu hermana llevan un buen rato fuera». «¿Estás preocupado?». «Él no es mi padre», corrigió Elijah en voz baja. «Todavía no. Quizá nunca lo sea». Tragó las pastillas con cuidado. «Pero no estoy preocupado. Tengo esperanza». Claudia se sentó a su lado, la preocupación reflejada en su rostro. «Después de todo lo que te hizo, ¿cómo puedes siquiera hablarle?». Elijah miró por la ventana, observando a 2 gorriones que danzaban en el cielo. «La gente cree que el perdón es un regalo para el otro. No es así. Es algo que te das a ti mismo para poder seguir respirando». El teléfono en la mesita de noche sonó, interrumpiendo la conversación. Claudia se lo alcanzó, y el rostro de Elijah se iluminó al oír la voz de Camille. «Lo encontramos». Elijah dijo Camille, la voz entrecortada por la línea. «Encontramos a Jacob». Elijah cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en las comisuras. Está bien. Está vivo. Está enojado, pero está vivo», respondió Camille. «Dile que sigo aquí», susurró Elijah, la voz quebrándose un poco. «Y que sigo esperando».
Después de terminar la llamada, Elijah buscó algo bajo la almohada. Una pequeña armónica gastada, parecida a la que Jacob solía llevar consigo. Sus dedos, aunque débiles, se movieron con la destreza de quien ha practicado mucho. Llevó el instrumento a los labios y comenzó a tocar. La melodía era breve y pausada, de una belleza sobrecogedora en su sencillez. Recorrió los pasillos de la clínica como un susurro de un alma que aún creía en la familia, un alma aferrada a la esperanza a pesar de todo. Claudia lo observaba tocar, con los ojos cada vez más húmedos. La música hablaba de anhelos, de espera, del amor de un hermano que había sobrevivido al abandono, a la enfermedad y al paso del tiempo. Al amanecer, la fachada de ladrillo del refugio brillaba con un tono ámbar bajo la luz temprana. Richard Lavaux estaba solo en la acera, su costoso traje reemplazado por unos vaqueros sencillos y un suéter desgastado. Ojeras profundas marcaban su rostro tras una noche en vela, luchando con décadas de culpa. Cambiaba el peso de un pie al otro, con las manos hundidas en los bolsillos, aferrando objetos que parecían pesar mucho más de lo que realmente eran. La puerta del refugio se abrió con un chirrido. Jacob Mendoza salió, el cuello del abrigo levantado para protegerse del frío de la mañana. Se detuvo en seco al ver a Richard y su expresión se endureció de inmediato. Por un instante, pareció que iba a darse la vuelta y desaparecer de nuevo en el interior. «Espera», dijo Richard, con una voz desprovista de su habitual autoridad. «Por favor». Jacob se quedó quieto, la desconfianza claramente dibujada en su rostro. La armónica colgaba de su cinturón, atrapando los primeros rayos de sol. «No vine aquí para que me perdonaras», dijo Richard, las palabras saliendo ásperas y sin pulir. «Vine para cargar con la verdad». Las manos de Richard temblaron levemente al sacar dos objetos del bolsillo. El primero era la carta de la hermana Bernadette, el papel amarillento por los años, con pliegues marcados de tanto doblarla. El segundo era una pequeña fotografía, con los bordes suaves y gastados. «Esto te pertenece», dijo Richard, extendiendo ambos objetos hacia Jacob. Jacob dudó antes de tomarlos. La fotografía mostraba a dos niños pequeños, sentados en el suelo de madera. Uno era claramente Jacob, con sus ojos serios y expresión decidida. A su lado estaba Elijah, incluso entonces más pequeño y frágil, sosteniendo la mano de su hermano gemelo. Sus dedos entrelazados hablaban de protección y cariño. Jacob se quedó mirando la imagen, apretando la mandíbula en silencio. Luego leyó la carta de la hermana Bernadette, sus ojos recorriendo rápidamente la caligrafía desvaída que relataba la noche en que dos bebés abandonados llegaron a su puerta. Al otro lado de la calle, Camille Lavaux observaba desde su coche estacionado, empañando el cristal con su aliento. Se inclinó hacia adelante, las manos apretadas contra el volante, esperando con desesperación algún gesto de reconciliación. Jacob levantó la vista de la carta y sus ojos se encontraron con los de Richard. Por primera vez, su expresión no estaba llena de odio puro. En su lugar, había algo distinto, una mezcla compleja de emociones, una vacilación en su enojo, quizá incluso el más leve destello de anhelo bajo el dolor. No habló, no perdonó, pero tampoco se marchó. Y en ese instante suspendido entre padre e hijo, mientras el sol ascendía en el cielo de la mañana, algo frágil comenzó a tomar forma. No era la reconciliación, aún no, pero sí la posibilidad de que ocurriera. Esa misma noche, el letrero de neón del Holloway's Jazz Club parpadeaba sobre la calle oscura. Dentro, el humo se enroscaba hacia el techo, mientras los clientes se encorvaban sobre sus copas. Sus conversaciones, un murmullo bajo el sonido sensual del saxofón que sonaba en un rincón. El club olía a whisky y recuerdos, un lugar apropiado para un hombre que cargaba con tanto de ambos. Jacob Mendoza se deslizó por la puerta, su chaqueta gastada colgando floja sobre sus hombros. La armónica pesaba en su bolsillo, como si llevara el peso de cada nota que había tocado en su vida. Sus ojos recorrieron la sala, apenas iluminada, hasta encontrar a Terrence Holloway detrás de la barra, las manos del dueño ciego moviéndose con soltura entre botellas y vasos. Jay llamó Terrence, sus ojos sin ver encontrando a Jacob de todos modos.
Creí reconocer tus pasos. Hace tiempo que no venías. Jacob asintió, olvidando por un momento que Terrence no podía verlo. ¿Tienes un minuto, Terrence? Necesito el escenario. El rostro de Terrence se iluminó con una sonrisa cómplice. Siempre hay tiempo para tu música, hijo. Sea lo que sea que te atormenta esta noche, debe ser grande. El saxofonista terminó su número, y Jacob se dirigió a la pequeña tarima de madera que hacía las veces de escenario. El público guardó silencio cuando él tomó asiento en el único taburete. Por un instante, simplemente se quedó ahí, la armónica en la mano, mirando al vacío. Luego empezó a tocar. La melodía comenzó suave, vacilante, una nana que la hermana Bernadette solía tararear para él y Elijah cuando eran niños. Las notas flotaban en el aire como preguntas sin respuesta, cada una atravesando la neblina de humo del club. Jacob cerró los ojos, dejando que la música dijera lo que sus palabras no podían. No se dio cuenta de que Camille había entrado al club, ni la vio hablar en voz baja con Terrence, ni notó cuando el dueño le señaló el escenario. Solo percibió su presencia cuando ella se sentó a su lado, en el borde de la tarima, esperando pacientemente a que terminara la canción. Cuando la última nota se desvaneció, Jacob abrió los ojos y encontró a Camille mirándolo con una mezcla de admiración y urgencia. «Ha sido precioso», dijo ella en voz baja. Jacob guardó la armónica en el bolsillo. «Solo es aire pasando por metal». «No», Camille negó con la cabeza. «Es mucho más que eso. Es tu corazón hablando». Jacob apartó la mirada, incómodo ante la claridad de su percepción. «Se está muriendo», Jacob, dijo Camille, su voz apenas un susurro por encima del murmullo de la multitud. «Y lo último que quiere eres tú». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, pesadas de significado. Jacob miró sus manos encallecidas, las mismas que habían protegido a Elijah tantos años atrás. «Iré», dijo al fin, alzando la vista y asintiendo con firmeza, pero no por Richard, por Elijah. A la mañana siguiente, un delgado rayo de sol se filtró por las persianas de la clínica, proyectando largas sombras sobre el suelo reluciente. Jacob Mendoza estaba de pie frente al edificio, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. Con los dedos, recorría el contorno de su armónica en el bolsillo, un gesto nervioso que había adquirido tras años de soledad. Camille le tocó suavemente el brazo. «¿Listo?» Jacob asintió una vez, el rostro convertido en una máscara de emociones cuidadosamente contenidas. «Lo más listo que puedo estar». Dentro de la sala de espera de la clínica, Richard Lavoe iba y venía, sus zapatos caros resonando contra el linóleo. Cuando la puerta se abrió y Jacob entró junto a Camille, Richard se quedó inmóvil a mitad de paso. Padre e hijo se miraron durante un instante breve y cargado de electricidad, antes de apartar la vista, con 20 años de ausencia pesando entre ambos. La enfermera Claudia Simmons se acercó con una carpeta y una sonrisa amable. «Te ha estado pidiendo desde el amanecer», le dijo a Jacob. «Habitación 103, al fondo del pasillo». Jacob vaciló en el umbral de la habitación de Elijah. A través de la pequeña ventana pudo ver a su hermano gemelo, más delgado y pálido de lo que recordaba, rodeado de tubos y monitores que custodiaban su cama como guardianes silenciosos. La imagen le oprimió el pecho. Camille le apretó el hombro. «Adelante. Ya ha esperado bastante». Cuando Jacob por fin entró en la habitación, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Elijah se abrieron despacio, enfocando hasta encontrar el rostro de Jacob. Una sonrisa, débil pero luminosa, se dibujó en sus labios. «Sabía que vendrías», susurró Elijah, apenas audible por encima del pitido de las máquinas. Jacob se acercó a la cama y se arrodilló, tomando la mano frágil de su hermano entre las suyas. No encontró palabras. Ninguna parecía suficiente para ese momento. Detrás de él, Richard y Camille entraron en silencio, completando el círculo de aquella familia rota. Elijah los miró a todos,
sus ojos brillando a pesar de la debilidad. «Nunca estuvimos rotos», le susurró a Jacob, «solo separados». Entonces la coraza de Jacob se resquebrajó, y una sola lágrima surcó su rostro curtido. Apretó con más fuerza la mano de Elijah, como si quisiera compensar todos los años en que no pudo sostenerla. Richard permanecía incómodo al pie de la cama, testigo del lazo entre sus hijos, un lazo que intentó destruir, pero que de algún modo había sobrevivido. Camille se colocó a su lado y, en silencio, tomó la mano de su padre. En esa pequeña habitación de hospital, rodeados por el pitido constante de las máquinas y el olor a antiséptico, algo que llevaba mucho tiempo dormido, empezó a despertar. No era perdón, al menos no todavía, pero quizás sí la primera y frágil semilla de este. La sanación, dolorosa y lenta, por fin había comenzado. Con el paso de los días, aquel cuarto de clínica se transformó en un espacio sagrado para la familia Mendoza, rota pero reunida. Elijah se veía cada vez más débil. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo creciente, pero sus ojos seguían claros y luminosos, como ventanas a un alma que se negaba a apagarse a pesar del cuerpo que le fallaba. Jacob apenas se apartaba del lado de su hermano gemelo. Dormía en la incómoda silla junto a la cama, siempre con la armónica al alcance de la mano. A veces, cuando Elijah dormitaba, Jacob tocaba suaves melodías que parecían aliviar la respiración dificultosa de su hermano. «Cuéntame otra vez del convento», le pidió Jacob una tarde, con voz suave, de la huerta de la hermana Bernadette. Elijah sonrió, y sus dedos delgados dibujaron formas sobre la manta. Las rosas trepaban tan alto por aquel muro de piedra. ¿Recuerdas cómo decíamos que querían escaparse al cielo? Richard permanecía sentado en un rincón, escuchando en silencio. Aquellos recuerdos compartidos, de una infancia que debió haber presenciado, de momentos que intentó borrar, lo envolvían como olas de dolor. Cada historia era a la vez un regalo y un castigo. «Tienes que acercarte», dijo Elijah de pronto, mirando directamente a Richard. «Desde ahí no puedes oír bien». Con cierta vacilación, Richard arrastró su silla hasta la cabecera, frente a Jacob. Era la vez que los tres habían estado más cerca. «Así está mejor», susurró Elijah. «Ahora puedes aprender a escuchar». Y Richard escuchó. Durante horas cada día, permanecía quieto, absorbiendo los relatos de la vida de sus hijos, sus alegrías, sus sufrimientos, su capacidad de resistir. Se enteró de cómo Elijah había aprendido a leer con periódicos desechados, de cómo Jacob en una ocasión robó una armónica de una tienda de música, pero volvió al día siguiente para pagarla con las monedas que había ganado tocando en las esquinas. Al tercer día, en un momento en que Jacob había salido, Elijah extendió la mano hacia Richard. Su contacto era apenas un roce, pero llevaba el peso de décadas. «Si alguna vez nos hubieras abrazado», dijo Elijah, con voz suave pero firme, «quizá habrías seguido siendo humano». Las palabras atravesaron el corazón de Richard como una cuchilla de verdad. Sus hombros empezaron a temblar y, tras casi 20 años de contención, las lágrimas por fin brotaron. Lloró sin reservas, completamente deshecho. Camille, que había estado junto a la ventana, se acercó a su padre y le tomó la otra mano. «Esta es tu oportunidad», le dijo con dulzura. «No la desperdicies». Richard asintió entre lágrimas, incapaz de hablar, pero por fin, verdaderamente presente. En esa pequeña habitación, mientras los monitores de Elijah seguían marcando el ritmo, algo profundo estaba ocurriendo. La familia, que alguna vez estuvo rota por el orgullo y el miedo, comenzaba a sanar, no a través de grandes gestos ni declaraciones dramáticas, sino en el silencio compartido de la respiración y la verdad. En ese instante, el ritmo constante del monitor cardíaco de Elijah cambió de repente. Los pitidos regulares se volvieron erráticos, luego peligrosamente rápidos. Su cuerpo se tensó y su respiración se volvió superficial y dificultosa. «Algo no va bien», dijo Jacob, poniéndose de pie de un salto. El rostro de Elijah se contrajo de dolor mientras se llevaba la mano al pecho. La alarma del monitor resonó en la pequeña habitación, y en cuestión de segundos, la puerta se abrió de golpe.
2 médicos y la enfermera Claudia entraron apresurados, con el equipo médico en las manos. «Por favor, todos afuera», ordenó uno de los médicos, acercándose a la cama. Pero Elijah, incluso en medio de su angustia, levantó una mano temblorosa y negó con la cabeza. No susurró, apenas audible: «Déjenlos quedarse». El equipo médico vaciló, intercambiando miradas preocupadas. La enfermera Claudia dio un paso al frente. «Elijah, tenemos que». «Lo sé», la interrumpió Elijah, con la mirada clara a pesar del dolor. «Sé lo que está pasando. Por favor, déjenme tener este momento». Los médicos retrocedieron a regañadientes, respetando su deseo pero permaneciendo cerca. Jacob se arrodilló junto a la cama, aferrando la mano de su hermano gemelo. «Elijah, no hagas esto. Déjalos ayudarte». Elijah esbozó una débil sonrisa. «Hay cosas que no se pueden arreglar, hermano, ni con medicina». Richard permanecía inmóvil al pie de la cama, con el rostro descompuesto. Camille se acercó a él, las lágrimas corriéndole por las mejillas. «Acérquense», les pidió Elijah, llamándolos con la mano. Todos. La familia se reunió a su alrededor, formando un círculo de amor que había tardado 20 años en cerrarse. La respiración de Elijah se fue calmando mientras miraba a cada uno a los ojos. «No dejen que mi nombre muera en la tristeza», dijo, con una voz que de pronto sonó más fuerte, más clara. «Que sirva para construir algo». Se volvió hacia Jacob, cuyas lágrimas caían sin control sobre las manos entrelazadas. «Tú me mantuviste con vida. Ahora déjame darte algo por lo que vivir». Jacob negó con la cabeza, incapaz de pronunciar palabra entre el llanto. Los ojos de Elijah buscaron a Richard. «El perdón no son solo palabras», susurró. «Es acción. Demuéstraselo». Richard asintió, los hombros sacudidos por sollozos mudos. El pitido del monitor se fue apagando. Los párpados de Elijah temblaron, pero una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Inspiró por última vez, suave y sin prisa, y luego quedó inmóvil. La habitación quedó en silencio, salvo por el tono continuo del monitor. Jacob apoyó la frente en la mano de su hermano, el cuerpo sacudido por el dolor. Camille se tapó la boca para contener los sollozos. Y Richard, el hombre que alguna vez había ordenado la muerte de esos muchachos, permaneció con la cabeza inclinada, transformado para siempre por el hijo al que nunca llegó a conocer. Elijah Mendoza ya no estaba, pero su último mensaje flotaba en el aire, más poderoso que cualquier herencia o legado de riqueza. Los días se convirtieron en semanas. La herida abierta por la partida de Elijah empezó a cicatrizar, aunque el dolor seguía presente. Richard Lavoe se sentaba solo en su despacho, contemplando la foto familiar que Camille había enmarcado, la única que tenían de los 4 juntos, tomada apenas unos días antes de la muerte de Elijah. Sus dedos recorrían el cristal sobre la sonrisa serena de Elijah. «Señor». Su asistente llamó suavemente a la puerta. «La junta lo espera». Richard asintió y se puso de pie, ajustándose la corbata. Al entrar en la sala de reuniones, los 12 ejecutivos guardaron silencio. Esperaban el informe trimestral. En cambio, Richard colocó una carpeta sobre la mesa. «Voy a vender mis acciones mayoritarias», anunció. La sala se llenó de murmullos sorprendidos. «La documentación ya está lista. Los fondos se destinarán a la creación de la Fundación Elijah y Jacob, dedicada a apoyar a niños con discapacidades y a quienes se han perdido en el sistema de acogida». Al otro lado de la ciudad, Jacob estaba sentado en un banco del parque, tocando la armónica. La melodía era distinta ahora. Seguía siendo melancólica, pero entre las notas se entretejían hilos de esperanza. Camille se acercó y se sentó a su lado. «Papá lo hizo», dijo. «La fundación es una realidad». Jacob bajó la armónica. «¿Y crees que esto lo arregla todo?». No respondió Camille en voz baja. «Nada lo arregla todo, pero es un comienzo». 3 días después, Camille desplegaba planos sobre una mesa en lo que sería la sede de la fundación. Había diseñado programas de apoyo médico, recursos educativos y esfuerzos para la reunificación familiar. Cuando Jacob llegó, ella le mostró el ala dedicada a la musicoterapia. «Necesitamos a alguien que la dirija», le dijo. Jacob pasó los dedos por los planos. «No soy terapeuta».
Pero entiendes el dolor, respondió Camille. Y sabes cómo la música puede sanarlo. La semana siguiente, reporteros se congregaron frente a un edificio renovado en el centro de la ciudad. Los camarógrafos se disputaban el mejor lugar mientras Richard, Camille y Jacob se situaban ante el podio. Detrás de ellos, un gran cartel decía: Fundación Elijah y Jacob, porque todo niño merece ser visto. Richard se acercó al micrófono, con las manos temblorosas. El público guardó silencio, esperando al empresario pulido que conocían de tantas ruedas de prensa, pero lo que vieron fue a un padre humilde. «Esta fundación no es un monumento a mi legado», dijo Richard con la voz cargada de emoción. «Es una disculpa». El público se puso de pie en un aplauso espontáneo. Las cámaras destellaron mientras Richard se hacía a un lado, dejando espacio para que Camille y Jacob se unieran a él. Juntos cortaron la cinta, abriendo las puertas a quienes la sociedad había olvidado, tal como Richard alguna vez olvidó a sus propios hijos. En ese preciso momento, mientras los miembros del Consejo de Lavaux Corporation se removían incómodos en sus sillas de cuero, Richard Lavaux se mantuvo en pie con una dignidad serena que ninguno de ellos le había visto antes. La sala de juntas quedó en silencio. Aquellos hombres y mujeres poderosos habían preparado argumentos, proyecciones financieras y hasta apelaciones emocionales para convencer a Richard de que reconsiderara su renuncia. Pero las palabras se les quedaron atascadas en la garganta al ver la determinación en sus ojos. «Mi imperio jamás pesará más que la vida que intenté borrar», dijo Richard, con la voz firme y clara. «Durante décadas levanté torres de vidrio y acero, mientras ocultaba mi mayor fracaso. Eso termina hoy». Deslizó una carpeta por la mesa reluciente hacia el abogado de la empresa. Dentro estaban los documentos que transferían sus acciones restantes y la autoridad de decisión a Camille. Su hija permanecía a su lado, erguida y segura. Ya no era la joven insegura que alguna vez buscó la aprobación de su padre. Ahora irradiaba propósito. «Camille llevará esta compañía hacia adelante», continuó Richard. «Ella entiende lo que yo nunca supe, que el verdadero legado no se mide en cuotas de mercado ni en márgenes de ganancia». Desde un rincón de la sala, Jacob observaba en silencio. Había acudido a petición de Camille, escéptico y a la defensiva, pero al ver a Richard ceder el poder que antes había valorado por encima de todo, algo cambió en la comprensión de Jacob. No era un hombre obligado a abandonar su trono. Era una decisión tomada, no por derrota, sino por amor. «La fundación necesita personas que conozcan el sufrimiento de primera mano», dijo Richard, volviéndose hacia Jacob. «Trabajaré ahí como voluntario, no como director ni como presidente, solo como alguien que intenta reparar el daño». Los miembros del consejo se miraron entre sí, comprendiendo que ningún argumento lo haría cambiar de opinión. Esta era la última decisión de Richard Lavaux como líder de la empresa. Camille dio un paso al frente y posó la mano sobre la carpeta. «La compañía seguirá apoyando a la fundación, pero con una nueva visión de responsabilidad corporativa. Mediremos el éxito no solo por lo que construimos, sino por a quienes ayudamos». Al concluir la reunión, Jacob se acercó a Richard. No le ofreció perdón. Algunas heridas seguían demasiado abiertas, pero le tendió la mano. Era un reconocimiento, sino una absolución. En ese instante, al ver a padre e hijo estrecharse la mano, una semilla brotó en el corazón de todos ellos. Una esperanza frágil de que, con tiempo y cuidado, aquello que se había roto podría transformarse en algo hermoso. A medianoche, el jardín en la azotea de la fundación se convirtió en un refugio mágico. Luces colgantes titilaban contra el cielo oscuro como estrellas caídas a la tierra, bañando con su resplandor suave a los niños, reunidos en semicírculo. Jacob Mendoza se sentó en un taburete de madera, su armónica captando la luz mientras la acercaba a los labios. Las primeras notas de la nana de Elijah flotaron en el aire nocturno. La melodía ya era familiar para todos, pero esa noche sonaba diferente. El filo amargo del duelo se había suavizado. Lo que quedaba era algo tierno y cálido, lleno de recuerdos y amor, no de dolor ni de pérdida. Los niños se apoyaban unos en otros, algunos envueltos en mantas para protegerse del frío nocturno.
Sus rostros, iluminados por las luces colgantes, reflejaban una atención absorta. Eran los niños de la Fundación Elijah y Jacob, algunos con discapacidades físicas, otros rescatados del sistema de acogida. Todos habían encontrado aquí un hogar. Camille estaba sentada con las piernas cruzadas sobre un cojín colorido, su ropa de trabajo reemplazada por unos vaqueros y un suéter. Cuando Jacob terminó de tocar, ella se inclinó hacia adelante. «Quiero contarles sobre mi hermano Elijah», dijo con voz suave. Nunca conoció a un extraño al que no pudiera convertir en amigo. Incluso cuando su cuerpo era débil, su corazón era lo bastante fuerte como para cambiar vidas. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos mientras Camille compartía historias sobre el valor de Elijah. Mientras tanto, Richard se movía en silencio entre ellos, repartiendo mantas hechas a mano que él mismo había aprendido a tejer. Se arrodillaba junto a cada niño, buscaba su mirada y le susurraba palabras de ánimo. «¿Tú importas?», le dijo a una niña con audífono. «Tu voz es importante», le aseguró a un niño que tartamudeaba. Cada niño recibía no solo una manta, sino también un momento de conexión genuina. Jacob observaba a Richard con una mezcla de asombro y respeto. La transformación de su padre era profunda. De ser un hombre que alguna vez ordenó la muerte de sus hijos discapacitados, había pasado a encontrar sentido en cuidar a niños vulnerables. Un niño pequeño, con aparatos ortopédicos en las piernas parecidos a los que Elijah usó alguna vez, se acercó a Jacob. Sus pasos eran lentos pero decididos. «A tu hermano le habría encantado esto», dijo simplemente, con los ojos brillando de certeza. A Jacob se le llenaron los ojos de lágrimas. Puso suavemente la mano sobre el hombro del niño, incapaz de hablar por un momento. Sí logró decir al fin, con la voz cargada de emoción: «Creo que sí le habría gustado». En esa reunión a medianoche, bajo las estrellas y las luces colgantes, el legado de Elijah se había convertido en algo más que un recuerdo. Era una presencia viva, que respiraba a través de la música, las historias y la comunidad que habían construido juntos. Con el tiempo, el peso de las palabras no dichas entre Jacob y Richard se volvió imposible de ignorar. Una tarde tranquila, cuando las oficinas de la fundación ya estaban vacías y los pasillos en silencio, Jacob Mendoza encontró a Richard Labou sentado solo en el pequeño jardín del patio. Jacob se detuvo en la puerta, observando a su padre una palabra que aún le costaba pronunciar, que miraba la piedra conmemorativa que habían levantado para Elijah. Sin decir nada, Jacob cruzó el patio y se sentó en el banco junto a Richard. Ninguno de los dos habló durante varios minutos. El jardín vibraba de vida. Abejas visitando las flores de finales de verano, pájaros cantando en los árboles cercanos. Era el lugar favorito de Elijah antes de partir. «He estado pensando en algo que me dijo Elijah», dijo Jacob al fin, con voz firme. Dijo que aferrarse al enojo era como beber veneno y esperar que el otro muera. Richard giró un poco, con la mirada cautelosa pero atenta. Jacob respiró hondo. «No te perdono lo que hiciste, pero ya no voy a dejar que esa noche me controle. Elijah dejó atrás ese dolor hace mucho tiempo. Ya es hora de que yo también lo haga». Los hombros de Richard se relajaron apenas, pero no se apresuró a responder. Cuando por fin habló, su voz sonó humilde. «Entonces déjame cargar con lo que me corresponde, mientras me quede tiempo». Camille apareció en la puerta, con una carpeta de documentos de la fundación en la mano. Se detuvo, percibiendo la importancia del momento que compartían su padre y su hermano. Jacob asintió una sola vez, en señal de reconocimiento. No era un perdón que absolviera, sino un perdón que liberaba. Estaba decidiendo dejar atrás el peso del odio que lo había definido durante tanto tiempo. «Elijah estaría orgulloso de ti», dijo Richard en voz baja. No lo corrigió Jacob. «Elijah siempre supo que yo llegaría hasta aquí tarde o temprano. Solo estaba esperando a que yo mismo lo entendiera». Camille sonrió desde la puerta, testigo de aquella transformación silenciosa. No era una reconciliación dramática, sino algo más honesto. Dos hombres reconociendo el dolor compartido y eligiendo
por fin, avanzar en vez de quedarse anclados al pasado. En una fría mañana de invierno, la escarcha dibujaba delicados patrones en los cristales de la Fundación Elijah y Jacob. Afuera, la nieve recién caída cubría el patio, transformando el paisaje en un lienzo blanco e inmaculado. Richard Lavoe, enfundado en una parca gruesa que ocultaba su elegante traje, sujetaba una pala de nieve con las manos enrojecidas por el frío. El vaho de su aliento flotaba en el aire helado mientras despejaba caminos para los niños. «Señor Richard, cuidado con el hielo», advirtió una vocecita, pero la alerta llegó demasiado tarde. Las botas relucientes de Richard resbalaron sobre una placa de hielo oculta. Sus brazos se agitaron de forma cómica mientras perdía el equilibrio y caía de espaldas sobre un mullido montón de nieve. Por un instante, permaneció allí, aturdido por la caída y el frío que se colaba por su ropa. Un rostro pequeño se asomó sobre él, enmarcado por un gorro de lana morado. Maya, de 10 años, le tendió su brazo protésico, los ojos brillando de diversión. «¿Necesita ayuda, señor Richard?», preguntó entre risas. Richard miró la mano extendida y luego la sonrisa radiante de Maya. Tomó su mano y dejó que lo ayudara a ponerse de pie, un gesto tan sencillo y, sin embargo, tan profundo. Apenas 2 años antes, una situación así lo habría avergonzado profundamente. Ahora, se sacudió la nieve del abrigo y rió junto a los niños. «Gracias», Maya dijo, con una calidez genuina en la voz. «¿Qué haría yo sin ti?». Dentro del edificio principal de la fundación, Camille Lavoe se movía con soltura por la cocina, preparando el desayuno para 30 niños hambrientos. El aroma de los panqueques y el jarabe caliente impregnaba el aire. Se detuvo junto a la ventana, con la espátula en la mano, y observó a su padre jugando con los niños en la nieve. Una sonrisa suave se dibujó en su rostro al ver la transformación de Richard, no solo en grandes gestos o donaciones, sino en esos momentos sencillos y silenciosos de conexión. «Ahora es otro», murmuró para sí, mientras daba vuelta a un panqueque dorado. «De verdad ha cambiado». En la acogedora biblioteca de la fundación, Jacob Mendoza estaba sentado con las piernas cruzadas sobre una colorida alfombra, rodeado por un semicírculo de niños atentos. Su voz profunda subía y bajaba mientras leía en voz alta de un libro de cuentos ya gastado, dando vida a los personajes con distintas voces y gestos animados. Los niños se inclinaban hacia adelante, completamente cautivados. Al terminar la historia, Jacob metió la mano en el bolsillo y sacó varias pequeñas armónicas. «¿Quién quiere aprender una canción especial hoy?», preguntó, con los ojos arrugados por la sonrisa. Un montón de manos se alzaron de inmediato, y pronto la sala se llenó de notas tímidas, a veces desafinadas, mientras Jacob les enseñaba con paciencia a sacar música de esos sencillos instrumentos. Su manera de enseñar era suave, su paciencia infinita, cualidades que alguna vez creyó perdidas por las durezas de la vida. Afuera, Richard ayudó al último niño a formar una bola de nieve perfecta antes de dirigirse hacia la entrada del edificio. Se detuvo en el umbral y miró hacia el patio cubierto de nieve, donde aún resonaban las risas infantiles. El aire frío le quemaba las mejillas, pero adentro lo esperaba el calor. El hombre que alguna vez había dominado los rascacielos desde torres de cristal vivía ahora en un servicio silencioso, y nunca se había visto tan humano. Al anochecer, el cielo se transformó en un lienzo de púrpuras profundos y naranjas encendidos, mientras Richard, Camille y Jacob bajaban por el estrecho sendero que llevaba a la orilla del río. El agua fluía tranquila, su superficie reflejando la luz moribunda como un espejo tocado por el fuego. Ese era el mismo río donde, 20 años atrás, Richard había ordenado la muerte de sus hijos recién nacidos. Ahora regresaban con respeto y propósito. Jacob llevaba una linterna de papel hecha a mano, protegiendo con cuidado la vela apagada del viento vespertino. Sus dedos recorrían los delicados dibujos que Camille había pintado en los costados. Constelaciones, notas musicales y diminutos símbolos de silla de ruedas que representaban el viaje de Elijah. «Este lugar se siente correcto», dijo Richard en voz baja, deteniéndose donde la orilla descendía suavemente hacia el agua. Su voz,
Ya no tenía la autoridad imponente de antes. Ahora sonaba humilde, como la de un hombre que ha aprendido las lecciones más duras de la vida. Camille asintió y extendió una pequeña manta sobre el suelo. Sacó de su bolso 3 linternas más pequeñas y una fotografía enmarcada de la hermana Bernadette, sosteniendo a 2 gemelos recién nacidos. El rostro bondadoso de la monja resplandecía en la imagen, y sus ojos irradiaban la compasión que había salvado 2 vidas inocentes. «Encontré esto en los archivos del convento», explicó, colocando la foto con sumo cuidado sobre la manta. Guardaron absolutamente todo. Jacob se arrodilló junto a la fotografía, sintiendo que la emoción le apretaba la garganta. Se veía exactamente como la recuerdo, susurró. Siempre sonriendo, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Los 3 se sentaron formando un pequeño círculo, mientras el crepúsculo se profundizaba a su alrededor. Los grillos iniciaron su coro nocturno y, a lo lejos, se oyó el ulular de un búho. Richard miró a su hija y a su hijo, asombrado de cómo esta familia rota había logrado reencontrarse, aunque nunca estarían completos sin el hija. Camille desplegó una hoja de papel amarillenta, tratándola con reverencia. Esta fue la última carta que la hermana Bernadette envió a la fundación, explicó, con la voz firme a pesar de la emoción que le llenaba el pecho. Pensé que deberíamos escuchar sus palabras esta noche. Mientras las primeras estrellas asomaban en el cielo cada vez más oscuro, Camille comenzó a leer. Mis queridos amigos, recuerden siempre que cada alma tiene valor, incluso cuando el mundo lo olvida. Los gemelos me enseñaron esta verdad cada día de sus cortas vidas. En sus ojos no vi limitaciones, sino posibilidades. No carga, sino bendición. Que lleven esta sabiduría con ustedes, iluminando el camino para otros, así como estos niños iluminaron el mío. Los ojos de Jacob brillaban con lágrimas que no terminaban de caer. Tomó las cerillas y encendió la vela dentro de la linterna grande. Luego ayudó a prender las 3 más pequeñas. El resplandor cálido iluminó sus rostros, proyectando largas sombras sobre la orilla del río. «Es el momento», dijo simplemente. Juntos, se pusieron de pie y se acercaron al borde del agua. Richard, cuyas manos alguna vez habían firmado el destino de sus hijos, ahora sostenía una linterna con los dedos temblorosos. Ninguno de ellos pasó por alto el simbolismo. El río, que pudo haber sido una tumba, era ahora un camino para el recuerdo y la renovación. Jacob fue el primero en colocar la linterna más grande sobre el agua. Flotó suavemente hasta encontrar su equilibrio, la luz en su interior firme y constante, como lo había sido el espíritu de Elijah. Uno a uno, agregaron las linternas más pequeñas, observando cómo se agrupaban, atraídas por alguna corriente invisible. «Por el Aya», susurró Camille. «Por el perdón», añadió Jacob. Richard permaneció en silencio durante un largo rato, contemplando las linternas que se alejaban lentamente río abajo. La luz que proyectaban se ondulaba sobre la superficie, reflejando estrellas tanto en el cielo como en el agua. Finalmente, habló, su voz apenas audible pero llena de una gratitud profunda. «Gracias», Elijah dijo, «por salvarnos a todos». Las linternas siguieron su camino, haciéndose cada vez más pequeñas a la distancia, pero sin perder su brillo. El río, que antes había sido refugio de oscuridad y secretos, ahora llevaba consigo luz y verdad. En ese instante de calma, mientras la naturaleza abrazaba la noche, el amor seguía presente, transformado, pero intacto, marcado por cicatrices, pero en proceso de sanar. Los 3 permanecieron juntos a la orilla del río hasta que las linternas desaparecieron tras una curva, su resplandor permaneciendo en la memoria mucho después de que se perdieran de vista. El edificio de la fundación se alzaba orgulloso bajo el cielo primaveral. Sus muros ya no eran solo ladrillo y cemento, sino un testimonio vivo de transformación. El letrero sobre la entrada decía simplemente: «Fundación Elijah y Jacob, cada vida importa». Debajo, los niños jugaban bajo el sol y sus risas se dejaban llevar por la brisa suave. Richard Lavoe estaba sentado en un pequeño banco de madera, bajo la sombra de un cornejo en flor.
Sus trajes costosos eran cosa del pasado. Ahora vestía pantalones cómodos y una camisa sencilla de mangas remangadas. A su lado, un niño de unos 8 años, con las piernas sostenidas por aparatos ortopédicos y movimientos limitados por parálisis cerebral, lo acompañaba. «Está roto», dijo el niño, la frustración evidente en su voz mientras mostraba un avión de juguete con un ala desprendida. «No puedo hacer que se quede en su sitio». Richard tomó el juguete con cuidado, examinándolo con la misma atención que antes reservaba para contratos multimillonarios. «A veces, las cosas que se rompen pueden quedar más fuertes que antes», murmuró con suavidad. Sus manos, que alguna vez firmaron destinos ajenos, ahora trabajaban con delicadeza, usando un pequeño tubo de pegamento para unir las piezas sueltas. El niño observaba con atención mientras Richard le mostraba cómo sostener las partes. «Así», explicó Richard, guiando las manos del pequeño. «La paciencia es el ingrediente secreto». Dentro de la sala de música de la fundación, Jacob Mendoza estaba rodeado por un círculo de niños. Algunos estaban en sillas de ruedas, otros usaban prótesis, y algunos no mostraban diferencias visibles, pero todos tenían el rostro iluminado mientras Jacob tocaba su armónica. Las notas dulces y profundas flotaban por la puerta abierta y recorrían los pasillos, convirtiéndose en el latido del edificio. «La música vive en todo», les decía Jacob, con la mirada cálida y llena de propósito. «Incluso en el silencio hay ritmo». Repartió pequeñas armónicas a manos ansiosas, y luego se arrodilló junto a una niña que luchaba por colocar la suya correctamente. «Mi hermano Elijah me enseñó que todos llevamos música dentro», le dijo, ayudándola a acomodar los dedos. «A veces solo necesitamos ayuda para encontrarla». Los niños intentaron tocar sus primeras notas juntos, creando un hermoso caos de sonidos que hizo sonreír a Jacob. Donde antes su música solo expresaba dolor y pérdida, ahora transmitía esperanza y posibilidades. Aquella armónica, que había sido su única compañía en años de soledad, ahora lo unía a estos niños que lo necesitaban tanto como él a ellos. Al otro lado de la ciudad, en un auditorio repleto, Camille Lavaux se encontraba de pie sobre una alfombra roja circular, dirigiéndose a cientos de líderes empresariales y filántropos. Detrás de ella, una gran pantalla mostraba el logo de la fundación junto a fotografías de niños cuyas vidas habían cambiado. «El verdadero legado no es lo que construimos con acero y cristal», dijo, con una voz clara y segura. «Es lo que edificamos con compasión y valentía». Pasó a la siguiente diapositiva. Una foto de Elijah, cuya sonrisa serena irradiaba una sabiduría que superaba su edad. «Mi hermano nunca llegó a cumplir 21 años», continuó Camille. «Pero su impacto nos sobrevivirá a todos. Él nos enseñó que la redención no se encuentra en grandes gestos ni en disculpas públicas. Se encuentra en las decisiones cotidianas de ser mejores que ayer». El público la escuchaba, cautivado no por la vergüenza ni el escándalo, sino por la transformación genuina de una familia que alguna vez estuvo rota por el orgullo y el miedo. Camille no ocultaba el doloroso pasado de su familia. Lo ofrecía como una guía para quienes se sentían perdidos en su propia oscuridad. «La compasión corporativa no es solo una cuestión de ética», concluyó. «Es también un buen negocio. Porque cuando reconocemos nuestra humanidad, descubrimos un potencial que jamás imaginamos». Al caer la tarde, estas 3 escenas, la mentoría paciente de Richard, la sanación musical de Jacob y la poderosa defensa de Camille, tejían juntas un tapiz de redención. La fundación, que llevaba el nombre de Elijah, se había convertido no solo en un edificio o una obra de caridad, sino en la viva encarnación de su espíritu. Y en algún lugar, más allá de este mundo, la voz de Elijah parecía susurrar en el aire del atardecer. Al final, no se trataba de quiénes fuimos, sino de quiénes elegimos ser. Ahí es donde habita la redención. La imagen final era la esperanza, no perfecta ni inmaculada, sino real y duradera. Frente a una pérdida inimaginable, 3 personas habían encontrado el camino de regreso a su humanidad, y al hacerlo, transformaron un legado de vergüenza en un faro de posibilidades para muchos más. Si disfrutaste la historia de Richard, Jacob y Elijah, he seleccionado personalmente la siguiente historia que estoy seguro te encantará. No te la pierdas. Haz clic aquí para verla.